de esta relación habíamos dicho que estamos en un sistema que depende puramente de entropía y de la presión. Entonces, la entalpía va a ser, la entalpía es una función, es una energía que va a ser función de la entropía y de la presión. ¿Sí? Entonces, la variación de la entalpía, su diferencial exacta, la puedo escribir en términos de derivadas parciales. La primera sería la derivada de la entalpía con respecto a la entropía a presión constante más la derivada de la entalpía con respecto de la presión a entropía. ¿Sí? Ahora lo que, perdón, acá me falta el diferencial, perdón, voy a borrar, perdón. El primer término, cuando tomo la derivada de la entalpía respecto a la entropía a presión constante, acá me aparece un diferencial de la entropía más la derivada de la entalpía con respecto de la entropía, perdón, con respecto de la presión a entropía constante. ¿Sí? Entonces ahora lo que puedo hacer es comparar este término. Lo que puedo hacer es comparar este término de la entropía, el diferencial de la entropía, con este que tengo acá arriba. Entonces tiene que ocurrir, comparando esos dos términos, tiene que ocurrir que la temperatura es igual a la variación de la entalpía con respecto de la entropía a presión constante, y si yo comparo este término que tiene que ver con la presión, con este término de acá, me tiene que dar que el volumen, tiene que ser igual a la variación de la entalpía con respecto de la presión a entropía constante. ¿Están de acuerdo? Me dan esa relación. Voy a corregir acá para que no aparezca un 8. Esta es una derivada parcial. Ahora, lo que voy a hacer es, sobre el primer, puedo ocupar el segundo término, es indistinto, pero voy a derivar la primera relación donde la temperatura la puedo escribir como la variación de la entalpía con respecto de la entropía a presión constante de este término, voy a derivarlo con respecto de la presión. Quiero obtener la segunda relación de Maxwell. Entonces me daría la derivada de la temperatura respecto de la presión. Si tomo la derivada respecto de la presión, tiene que ser la entropía constante. Me daría la derivada con respecto de la presión. En lugar de temperatura, escribo la derivada de la entalpía respecto de la entropía a presión constante. O sea, esta relación la puse acá. Y esta derivada la estoy sacando a entropía constante. Nuevamente, la presión y la entropía son las variables de mi sistema. Así lo estoy caracterizando. La entropía y la presión son independientes. Son variables independientes, entonces yo las puedo intercambiar. Es como si yo derivara una función con respecto de X y luego con respecto de Y. Entonces voy a aplicar
voy a intercambiar estas dos derivadas parciales por ser variables independientes, y entonces me va a quedar la derivada con respecto de la entropía. Si derivo primero con respecto de entropía, después de derivar con respecto, la voy a derivar la entalpía respecto de la presión. Cuando yo derivo respecto de la presión, entonces la entropía es constante. Y cuando yo derivo respecto de la entropía, la presión es constante. ¿Queda claro cómo van los subíndices? Este índice P, acá, bueno, en principio es un índice pequeño, me está diciendo que es a presión constante, esa derivada. Y este índice S me está diciendo que la derivada de la entalpía respecto de la presión es a entropía constante. ¿Sí? Bueno, si hago eso, lo que obtengo es la derivada con respecto de la entropía. En lugar de entalpía respecto de la presión, tengo este término, justo acá. Entonces, acá me quedaría el volumen. Entonces, la presión constante. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahí puedo concluir que la derivada de la temperatura respecto de la entropía constante es igual a la derivada del volumen respecto de la entropía a presión constante. Y esta es la otra relación de Maxwell. Esta sería mi segunda relación de Maxwell. Esta sería la segunda relación de Maxwell. Si quieren irla anotando, ahorita los espero unos minutos. De esta parte, ¿dudas? ¿Cómo moví los índices? ¿Dudas? No, sí, este Maxwell es el mismo de las ecuaciones de Maxwell, ¿eh? ¿Alguna duda hasta acá? Por mi parte no, doctora. Terminen de ir anotando con cuidado, chequen los índices. En particular, bueno, yo lo escribí grande, pero en particular estos son índices pequeños, son subíndices. Doctora, ¿me Y escucha? eso se refiere por ejemplo, se refiere a que estoy tomando la derivada de la temperatura respecto de la presión a entropía constante. ¿Sí? Entonces, todas las derivadas que tome yo respecto de la presión ocurren en entropía constante. Por eso acá, cuando pongo presión, acá le puse presión, la entropía va afuera. Si varió la presión, entonces la entropía permanece constante. Ustedes me dicen. Doctora, ¿me escucha? ¿Mandé? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta. Más que nada es, bueno, todas estas relaciones, según recuerdo de la clase de termodinámica, viven en el espacio de estados termodinámicos. Sí. Yo tenía la pregunta de por qué las variables pueden tomarse como, bueno, se hace como una analogía, ¿no? A variables espaciales linealmente independientes que pueden formar una base. ¿Por qué pueden tomarse así las variables termodinámicas? Bueno, es que eso es lo que estaría pasando en este espacio. Sí, en este espacio, bueno, ahorita vamos a ver 4 casos. Ahorita llevo 2, vamos a ver 4. Tú puedes tener una caja con partículas que se mueven hacia velocidad, pero puede ser que la presión y el sistema dependa, por ejemplo, de entropía y presión, pero puedes tener otra caja donde las partículas se estén moviendo y ese sistema dependa
de entropía y de energía. Ahorita vamos a ver los otros casos. Lo que quiero decir es que si tú tienes una caja con partículas que se muevan, depende del sistema que tenga, ocurre uno de los 4 que vamos a calcular. Los 4 casos, puede ser que tú tengas una caja cúbica que las paredes no las mueves. No estoy moviendo las paredes, pero le inyecto partículas. Si inyecto partículas, estoy aumentando la presión. También puede ser que tengo una caja cúbica que no la estoy modificando, pero le pongo una flama y empieza a calentar el sistema y también la presión empieza a aumentar. Lo que quiero decir, depende del sistema que vas a utilizar, es el tipo de sistema que vas a tener y vas a poder caracterizar, depende del sistema que estás estudiando. Simultáneamente no ocurre, pero cuando tú ya fijas tu sistema, por ejemplo, este caso, que te digo, tienes 3 partículas en una caja y le pongo una flama para que se caliente y aumenta la temperatura, entonces aumenta la presión. Para ese sistema yo puedo caracterizar todo lo que yo requiera. Y en ese caso, mis variables independientes, mi sistema va a depender de temperatura y de la entropía o de la temperatura y la energía o sea, hay ciertas cantidades. Hay una cosa que sí vale la pena que, si quieres ahorita que me pase a la siguiente hoja, voy a comentar. Sí, muchas gracias. ¿Puedo cambiar de hoja? Sí, Voy a cambiar de hoja. Voy a cambiar de hoja. No te puedes me voy a pasar a la siguiente hoja con tu celular, Cris. Me voy a pasar a la siguiente hoja. Me voy a pasar a la siguiente hoja y me quedaría de la siguiente manera. Me paso a la siguiente hoja. Ahora tendríamos lo siguiente. Bueno, para esta ecuación que está acá, es la ecuación .5.9 del REIF. Les decía, me voy a pasar a la siguiente hoja. En la siguiente hoja, ahora vamos a pensar, sea un sistema que depende de la temperatura y de volumen. Entonces, para este sistema que depende de temperatura y volumen, la variación de calor de las termodinámicas, sabemos que es la variación de la energía más presión por diferencial volumen, ¿sí? Eso es lo que
lo que sabemos. Entonces, en lugar de variación de calor, escribo temperatura por la entropía es igual a la variación de la energía más la presión por la diferencial de volumen. Y nuevamente voy a completar términos. Despejo la variación de la energía. Está dada como la temperatura por la variación de la entropía menos la presión por diferencial de... Ahora voy a completar, voy a poner un 0 y lo voy a poner a partir de completar este término. Me daría temperatura por la variación de la entropía menos entropía por la variación de la temperatura. Lo voy a sumar y lo voy a restar. Entonces le estoy sumando un 0. Menos la presión por la diferencial de volumen. De estos dos primeros términos, puedo completar una diferencial exacta. De estos dos, voy a completar una diferencial exacta. Entonces, en la diferencial de temperatura por la entropía, sería la derivada de un producto, es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Menos la presión por la diferencial de volumen. De esa manera. Me falta un término. Ajá, me estoy comiendo este término. ¿Verdad? Me estoy comiendo este término. Me quedaría menos. Voy a ponerlo en el orden en el que está. Voy a poner en el orden correcto. Me quedaría menos la entropía por diferencial de temperatura menos presión por diferencial de volumen. Los diferenciales exactos los voy a pasar del lado izquierdo de la ecuación. Es igual a la diferencial de temperatura, perdón, sería menos, acá sería menos, temperatura por la entropía es igual a menos entropía por dt menos presión por diferencial de volumen. ¿Sí? Ahora, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, este término lo voy a poder escribir como, lo voy a poder escribir de la siguiente manera. Lo voy a poder escribir como la derivada, la diferencial de Q menos, perdona, y es que no era Q, era de este lado es DE. DE, de este lado es DE. Entonces, no se llama así, se llama DE. Sería DE menos diferencial de T por DC. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Me quedaría E menos T por S. Es igual a menos la entropía por la variación de la temperatura menos la presión por la diferencial del volumen. ¿Se acuerdan qué cosa es la energía menos T por S? ¿Qué cosa es? El potencial de Helmholtz. Sí, es la energía libre de Helmholtz. En los libros normalmente viene como la F, como la letra F. F es la energía libre de Helmholtz. Es la energía libre de Helmholtz. Ahora, vean lo siguiente.
¿Qué me está diciendo esta energía? La E es la energía interna. Les decía yo hace unos minutos, puede ser que yo pueda hacer un modelo de las partículas metidas en una caja o en un globo, que puede ser helio, argón, xenón, algún gas noble que está en el interior del globo, y yo quiero analizar de qué manera están organizadas las partículas. Sí, yo tengo un contenedor y dentro de este contenedor tengo partículas. Les digo, lo más fácil es que mi contenedor sea un globo para que sea una esfera, pero tengo las partículas metidas en esta caja. Y todas las variables que me van a describir a este sistema, todas las variables que tengo son función de T y de B. Para este sistema son función de temperatura y de volumen, todas mis variables. Tengo un número de partículas y se están moviendo. Vean lo que estoy diciendo. Esta E es la energía interna. Esta E es la energía interna. Entonces yo puedo pensar en un modelo que describe estas partículas moviéndose, ya sea por un potencial de Lennard-Jones o un potencial de oscilador armónico, o puede ser el potencial coulombico, o pueden ser partículas que tengan momento dipolar y las hago interactuar por su interacción dipolo-dipolo. Entonces, depende el modelo con el que yo quiero resolver el sistema, es el potencial matemático que yo voy a meter en esta E. ¿Sí? La temperatura, bueno, la conocemos, sabemos que yo meto un termómetro y puedo caracterizar la temperatura. Bueno, y entonces, ¿qué cosa es la entropía? Físicamente, ¿qué es la entropía? ¿Alguien me puede decir qué entiende por entropía? ¿Qué entienden por entropía? Que de su curso de termodinámica, ¿qué recuerdan que es la entropía? Es una magnitud física que está asociada a la irreversibilidad de los procesos. ¿Alguien que me quiera? Puede ser. ¿Alguien más? ¿Alguien que entiende qué es la entropía? No sé si